Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a esta misma semana. El menú que tenemos para hoy, muy interesante con los acontecimientos más importantes de la semana. Varios temas que tienen que ver con la justicia, tanto con la judicatura como con el Ministerio Público. También el tema de los combustibles y de la electricidad. El campeonato de béisbol y todo el ruido anterior que parece despejarse. Y la décima, sobre ese mismo tema, tiene un pie forzado. El uso de tu poder. Regresamos con ese contenido. Esta misma semana. En el curso de esta semana se ha concentrado la atención pública en varios temas que tienen que ver con la justicia. 12 instituciones le solicitaron esta semana al presidente de la Suprema Corte de Justicia convocar al Pleno y elegir a un nuevo representante de la Suprema ante el Consejo Nacional de la Magistratura que represente a los jueces de carrera en sustitución del juez Frank Soto. Entre esas entidades que hacen esta solicitud están algunas muy conocidas de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, muchas. Pero hay también varias organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Cámara Dominico-Americana de Comercio, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, lo cual da un síntoma muy positivo de que la sociedad está despertando. Excelente ese documento y muy bien fundamentado, porque ellos señalan que el actual secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, el magistrado Frank Soto, no es un juez de carrera. Así que los que sí son jueces de carrera, que es la mayoría en la Suprema Corte, no están representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo que nombra a los jueces. Señalan que el juez Frank Soto no proviene de la carrera judicial. Y cito textualmente, dicen, lo cual resulta en la reprochable situación de que 12 magistrados de esa alta corte, es decir, de la Suprema, no tengan participación alguna en ese consejo. Y añaden que un elemento que se agrega es que los 2 magistrados que representan a la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura serán evaluados por ese órgano, les toca evaluación ahora. Y eso es un conflicto que ellos dicen, en el caso del presidente de la Suprema, que es el otro representante de ese órgano, no hay forma de evitarlo, porque el presidente de la Suprema ni modo tiene que ser uno de los 2 jueces que representan a ese órgano, pero el otro no necesariamente tiene que ser Frank Soto, ni tiene que ser fulano ni mengano. Si no hay una forma de evitar que esté Mariano Germán, pero sí la hay de evitar que sean los 2 representantes de la Suprema sean los 2 jueces que no son de carrera, y que entonces los que son de carrera, que son la mayoría, el 75%, no estén representados. De ñapa, resulta que el juez Frank Soto es el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pues estaría muy bien que esa función la haga otro. Entonces, por eso esas entidades le piden a la Suprema que elijan a uno de sus miembros que no deba ser evaluado en esta oportunidad como juez de la Suprema. Porque resulta que a los 2 que le toca evaluación, entonces ellos mismos son del órgano que nombra a los jueces.
Eso es un tollo. Todo eso viene de la decisión que en el 2010 tomó. Bueno, lo había tomado desde antes, pero la aplicó en el 2010 con la Constitución el doctor Leonel Fernández para controlar la justicia. Y miren que algunos hablamos de eso cuando eso se presentó y nos escandalizamos, pero políticos en la justicia, miembros del Comité Central. Pero ¿qué es lo que se pretende? Porque un presidente que quiere controlar a los jueces, ¿qué es lo que piensa hacer? Cuando la democracia depende de tres poderes que tienen que ser independientes entre sí. Bueno, esto en cuanto a la judicatura, es decir, a la parte de la justicia que componen los jueces. La otra parte de la justicia, el Ministerio Público, ¿cómo anda? Ya hemos visto, se hizo una purga de fiscales independientes, se hizo un concurso manipulado, truqueado, y el colmo es que ahora dicen que a las fiscales que cesaron, que las ascendieron a procuradoras de corte, etcétera, etcétera. Resulta que eso no responde a la verdad. Es verdad que a Olga Dinalo y Saliranzo les dieron funciones. Una tiene ahora, creo que el departamento de niños, niñas y adolescentes, otra tiene otro departamento. ¿Saben ustedes a dónde mandaron a Jenny Berenice Reynoso? Porque dijeron que la habían ascendido a procuradora de corte, sin especificar. Mucha gente pensó, bueno, procuradora de la Corte de Santo Domingo, tiene funciones importantes ahí. No, ella va como adjunta de uno nuevo que pusieron en estos días. Es decir, que la mandaron ahí a no hacer nada, que era como la querían, donde no hiciera nada. ¿Y qué se hizo? Es un maltrato a la magistrada. Ella no ha dicho ni ji, pero es un maltrato. Ahora ella no tiene ni despacho tiene. La pusieron en un sitio donde hay cubículos, varios cubículos, donde hay varias personas, y ella es una más que está ahí. ¿Y quién es el presidente de esa corte? Uno que lo pusieron con el concurso ese acelerado que hicieron. ¿Y por qué no la pusieron a ella, por ejemplo, de procuradora de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del Distrito Nacional? Oigan cómo hicieron las cosas. Ha habido desde el principio una manipulación de los tiempos. De repente convocaron a un concurso un jueves y dijeron que el concurso era que el lunes tenían que tener todos los documentos, así que nada más le dieron el viernes, porque el sábado y domingo no funciona ese sistema. Había un buen grupo que sí estaba avisado y que preparó sus dossiers a tiempo. Al resto dijeron, tienen un día. Pero resulta que a las que eran fiscales, de acuerdo con la ley, tenían que decir, ¿usted quiere seguir? Las que dijeran que sí, entonces había que hacerle una evaluación de desempeño. Y si querían seguir, entonces no hay concurso. Se le pone para que complete su segundo periodo y después sí tienen que irse. ¿Usted se imagina que le hagan una evaluación de desempeño a Jenny Berenice Reynoso? ¿Qué resultado puede dar? No, hicieron las cosas para que no hubiera evaluación de desempeño, porque ¿cómo decían que esa funcionaria no es honesta, que no es eficiente, que no es preparada, que no es responsable? Si la nota máxima era 100, tenían que ponerle 150. Ahora, ¿qué hicieron? Convocaron el concurso, usted se va. Si hubieran tenido intención de que ascendiera, que es lo natural, y es lo que dice también la ley, debieron decirle, mire, usted puede aspirar a dirigir un órgano en la Procuraduría, como por ejemplo el PEPCA, como por ejemplo lavado de activos, que por cierto, al que estaba en lavado de activos, Miranda Villalona, le hicieron lo mismo. Un hombre serio, responsable, porque parece que es una purga de gente seria. No estamos diciendo que los nuevos son unos bandidos, son sus hechos los que van a demostrar lo que son, y no podemos prejuzgarlos.
tenemos que ver cómo van a hacer su trabajo. Y de ellos depende, ¿verdad? De sus hechos depende cómo los considere la población. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, si la intención era un ascenso, no le dijeron a esas fiscales, miren, vamos a poner en concurso su cargo, a pesar de que la ley no dice eso, pero ustedes pueden aspirar? Y entonces hubieran solicitado y hubieran concursado. Pues no. Pusieron a los procuradores de corte y después que eso pasó le dijeron a esta magistrada, bueno, ahora miren a ver dónde ustedes quieren ir de los sitios que quedaron vacíos. Entonces, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, tengo entendido que no dijo que quería ir a ningún sitio, pero la pusieron en la Corte de Apelación del Distrito. Pero el lugar que estaba vacío, adjunta del procurador de la Corte de Apelación. Ese nuevo procurador, creo que apellido Sepúlveda, tendrá que probar su valor, ¿verdad? Su valía, su desempeño en los hechos. Ahora la que no lo tiene que probar es la ex fiscal del Distrito Nacional. Así es como ahora, después de que el doctor Leonel Fernández se ocupó, además de poner su procurador, Radamés Jiménez, que es el jefe de su campaña ahora mismo, puso a los jueces de la Suprema, de la Cámara de Cuentas, de todos los órganos. Entonces ahora, en el gobierno de Danilo Medina, se están apretando las tuercas del Ministerio Público. La nueva fiscal del distrito, Rosalba Ramos, declaró esta semana que se va a empapar del caso del Banco Peravia para asumirlo personalmente. La fiscal Jenny Berenice Reynoso lo asumió personalmente y les puso las cosas bastante serias a los que perpetraron ese fraude bancario contra los ahorrantes y contra el Estado Dominicano. Bueno, qué bueno que la nueva fiscal se va a empapar para ella asumir personalmente ese caso. Repito, los hechos de los nuevos fiscales serán los elementos para evaluarlos. Por otra parte, esta semana, la Procuraduría General de la República anunció que hizo un acuerdo con la empresa Embraer, la empresa brasileña de aeronáutica, que entregará datos, pero no se sabe cuáles, sobre los sobornos que pagó para venderle al gobierno dominicano 10 aviones Super Tucano. Dice que ellos van a entregar un montón de documentos, pero no dice cuáles. Y recordemos el acuerdo con la Odebrecht, también brasileña, y también empresa que soborna, que iban a entregar los documentos. Y lo único que ha dicho hasta ahora la Odebrecht es que pagó dinero de soborno para hacer obras, pero nada más dice que se lo entregó a Ángel Rondón, pero Ángel Rondón no era funcionario del gobierno, era el agente de Odebrecht aquí. Claro, él era el hombre del maletín, ¿verdad? Y ese acuerdo, entonces él dice, no, esos eran mis honorarios. Todo eso está montado para que salgan libres todos. Así que nadie se haga ilusiones con ese proceso. Y todo se ha ido haciendo así. Un expediente incompleto, cojo, calimocho, torcido. Para que se caiga. Hecho para que se caiga y se va a caer. Ya ustedes vieron, a Díaz Rúa le dolió una rodilla y lo mandaron para España. Aquí en las celdas del Ceibo, en 2 meses se han muerto 5 presos de tuberculosis. En la celda se mueren. A eso no le dolía una rodilla. Esos se estaban muriendo y se murieron. No, la rodilla de Díaz Rúa si necesitaba irse a España como lo mandaron.
Entonces, recordemos que el acuerdo que firmó la Procuraduría con la Odebrecht fue tan gracioso que la Procuraduría se comprometió y comprometió al Estado a no demandar de ninguna manera ante tribunales a la Odebrecht, pero en el acuerdo no pusieron que la Odebrecht no podía demandar al Estado, y lo demandaron frente a una corte de Nueva York reclamando que le den 708 millones de dólares más. Así actúa el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de los combustibles y de la electricidad. Esta misma semana. Esta misma semana. Aquí el petróleo baja y los combustibles no bajan. No sé si alguien se acordará de una vez que decían, si sube, sube, y si baja, baja. No, no ha sido así. Entonces, el alto costo de los combustibles, la cantidad enorme de impuestos que cobra el gobierno por los combustibles, para darles una idea, aquí el combustible tiene dos impuestos que suman entre los dos como 45%. Es decir, que cuando usted paga 100 pesos de combustible, le está pagando 45 al gobierno. Si usted echa 5 galones de gasolina, que cuesta más de 200 pesos, usted está pagando ¿cuánto? 5 galones a 200 son 1.000 pesos. Usted le está dando 450 pesos, 445 por ahí al gobierno. Y si echa 10 galones, le está dando más de 1.000 pesos al gobierno. El dinero se lo están sacando a usted de los bolsillos. ¿Para qué? Para el ejército de botellas que tenemos, para la cantidad de diplomáticos que tenemos con sede aquí mismo, cobrando en dólares aquí mismo. Cada vicecónsul de eso cobra $5,000. Aquí, porque no están en los destinos a donde los han designado. La gran mayoría. Y todos esos asesores del canciller. Y lo mismo pasa que en Inespre, que en todas partes. ¿Y qué decir de la corrupción? La gente que se lleva el dinero por miles de millones. Pero qué decir de la depredación del patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano, despojando al Estado Dominicano y quedándose con ese patrimonio dirigentes del partido. Y todo el desastre que todo el mundo sabe. No voy a abundar de eso porque ustedes saben lo mismo que yo. Aquí todo el mundo sabe todo lo que se está cogiendo aquí. Ahora, ¿eso quién lo paga? Lo paga usted. Lo que pasa es que usted la mayoría de las veces no se da cuenta. Y eso pasa con los combustibles. Los combustibles, además, le encarecen la vida a usted. Porque aparte de que si usted tiene un vehículo o tiene una planta y tiene que comprar combustible, está dejando un dinero al Estado Dominicano. Aparte de eso, si el transporte de pasajeros se encarece, es usted quien va a pagar. Como ya lo encarecieron. Pero si se encarece, como se ha encarecido, el transporte de carga, también lo paga usted. Y multiplicado, porque entonces el aumento del combustible se lo aplican a los plátanos, por ejemplo, pero es multiplicado. Es como 10 veces más que el aumento real. Y eso es lo que usted compra, eso con el bolsillo suyo. De manera que el pueblo dominicano, el ciudadano dominicano, es el perjudicado directo de todo eso.
Naturalmente los transportistas también se perjudican siempre y cuando ellos soporten el aumento, pero ellos no lo soportan, ellos se lo pasan a usted. Ahora, eso sí, ellos tienen más conciencia de su fuerza que la conciencia que tiene el ciudadano de la suya. Si los ciudadanos se decidieran a reclamar, tendrían mucho más fuerza que todos los camioneros y que todos los guagüeros juntos. Mucho más fuerza. Pero la gente como que muchas veces no está en eso. Ahora, los dueños de camiones y los dueños de guaguas sí están en su asunto. Entonces esos protestan. Algunos se confunden. Algunos dicen, qué bueno que los camioneros y los guagüeros están protestando. Es bueno apoyarlos. Porque mucha gente cree que los intereses de ellos son los mismos del ciudadano. No, el ciudadano es la víctima siempre, ellos no. ¿Qué están tratando ellos? Están presionando. ¿Para qué? ¿Para aliviar la carga del pueblo dominicano? No. Para recuperar lo que tenían, combustible subsidiado, que entonces negociaban por la izquierda. Y efectivamente, inmediatamente ellos arrodillan a todos los gobiernos y los llaman para conversar y para negociar. En esas reuniones no hay nadie que los represente a usted, que es la víctima y es el que lo paga todo. No, lo que se sientan son ellos, a defender sus intereses. Entonces, por eso, el presidente de Fenatrado, que fue el que dejó Blas Peralta al frente de esa empresa, que es el diputado Ricardo de los Santos, diputado por el PRM, anunció un paro de camiones en todo el país de 72 horas, desde el martes hasta el viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Él lo anunció y también dijo que lo frenó, entonces aguantó el paro, después de que fue a Palacio. Pero él dice que entregó un pliego de 7 condiciones y que el paro va como quiera si no hay una respuesta de lo que ellos están planteando. Él no dice qué es lo que dicen las 7 condiciones. Eso no lo divulgó. Vamos a ver. El jueves se inician los trabajos. No quiere decir que los 7 puntos se puedan tratar el jueves. Ahora, nosotros, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el trabajo en la mesa, ahí nosotros tomaremos medidas. Porque la verdad es que no crea nadie que el gobierno nos ha puesto un bobo en la boca. No, nada de eso. Nosotros nos hemos llenado de prudencia y por eso tomamos la decisión de posponer. No hemos renunciado al paro, que se esté claro, y que depende del tratamiento que nosotros recibamos en esa comisión de trabajo. Entonces nosotros ahí planteamos nuestra posición y sabemos si vamos al paro o no. Entonces el gobierno formó una comisión para revisar la ley de hidrocarburos, después de las conversaciones con Fenatrado y con otras empresas de esas de transporte que se hacen llamar sindicatos. Vamos a ver. En procura de dar soluciones a los reclamos al transporte de carga, el gobierno estableció una comisión compuesta por miembros del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y de la Federación Nacional de Transporte Dominicano que desde mañana revisarán la ley de hidrocarburos. Así lo informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien indicó que en este segundo encuentro con los representantes de Fenatrado acordaron que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones gestione a unos contratistas el pago del 50% de una deuda en el mes de octubre y el restante 50% en el mes de noviembre de este año. De igual manera, junto a RD Vial evaluarán posibles opciones relacionadas con los peajes. Por su parte, el Intran presentará la próxima semana el borrador preliminar de la resolución que regulará la circulación de doble y triple remolque por las carreteras del país. Además, se ha acordado constituir una comisión compuesta por Intran, Fenatrado, Autoridad Portuaria y las asociaciones de empresarios para establecer una tarifa mínima de carga, así como para la regularización y el pago de las placas para los chasis de los camiones, evitando así la competencia desleal. En ese sentido se anunció que el espigón del muelle de Puerto Plata estará disponible tanto para el desembarco de carga como de turistas en solicitud de Fenatrado.
Bueno, Fenatrano, la de Guaguas, la de Juan Uvieres, esa sí paró. Y Uvieres proclamó que fue todo un éxito. Y sí, se quedó muchísima gente sin transporte en la capital. Y él dijo que eso es apenas calentando el brazo. Y como anoche los esquiroles trataron de desmontar, pues debo decir que nosotros decidimos reforzar para que entiendan que aquí hay gente que por un pedazo de carretera le vende su alma al diablo. Que aquí hay gente que por cualquier cosa llega a acuerdo con el Palacio Nacional a cualquier hora. Otra perla de los empresarios de guaguas y conchos del transporte de pasajeros. La ruta de la Lincoln y la López de Vega. Los choferes, las empresas que tienen ese monopolio de esa ruta, se oponen a que la ONSA dé servicio. Es decir, ellos no solamente han establecido un monopolio que lo establecen con violencia, sino que ese monopolio incluye la exclusión hasta del gobierno del Estado Dominicano. El Estado no le puede dar transporte barato al pueblo dominicano. Y ellos dicen que no. Bueno, se armó un lío ahí, miren ustedes. Y nosotros lo que queremos trabajar, que no se metan con nosotros. Nosotros pagamos todos los impuestos que ellos les dé la gana de poner. Bombazos, hasta tiros hubo, pero no hubo ninguna víctima. Aquí hay un nuevo organismo, el Intran, que se supone que va a poner reglas, pero parece que no hay un gobierno que no se le arrodille a ese sector. Antonio Marte, el de Conatra, pues son caciques, también hizo igualito que Fenatrado, hizo un llamado a paro. Fíjense que actúan concomitantemente. Hizo un llamado a paro, y eso después de que se reunió con el ministro de Defensa y con el director de la policía. Pero yo creo que ese tiene más autoridad que el presidente. Porque pasa una cosa, señores. Se dice, esto es Vox Populi, que cuando llega un nuevo jefe de defensa o de la policía, tenemos dos que son relativamente nuevos, lo que dicen es que Fenatrado le manda un camión a cada uno. Hay una cantidad de generales que son miembros de Fenatrado, por eso es que ellos pueden hacer lo que les da la gana. ¿Pero y quién le toca un pelo? Entonces, Antonio Marte convocó un paro de Conatra. A última hora, después de otra reunión con el gobierno, suspendió el paro, pero con una espada de Damocles, igual que el de Fenatrado. En el caso de Antonio Marte, le da 7 días al gobierno. Oigan la autoridad que tiene el gobierno. Él le da 7 días al gobierno para que le dé solución a los precios de los combustibles. Reitero, no es el precio de los combustibles que paga usted, o directamente o indirectamente. No, el de ellos es. Vamos a ver. La solicitud del ministro de Defensa que estuvo aquí ayer, el director de la policía y Miguel Vargas, que nos llamó varias veces de los Estados Unidos, que estaba con el presidente, nos solicitó que pospusiéramos el paro hasta que el presidente llegara. Pero ¿cuáles son las consecuencias de los precios de los combustibles para usted? No para los empresarios del transporte, no, para usted. Rafael Vargas, de País Posible, que es el partido que encabeza Milton Morrison, dio una explicación interesante de los precios a los que se pueden vender los combustibles, cobrando impuestos al gobierno, pero no tanto, y cómo afecta a las amas de casa el precio del gas licuado de petróleo, que también tiene impuestos excesivos. Escuchen esta explicación. En los actuales momentos tenemos precios de petróleo en los mercados internacionales parecidos a los del año 2010 y las variaciones en la tasa de cambio no han sido significativas. En ese año el precio de la gasolina promedio fue de 165 a 170 pesos, sin embargo hoy cuesta 240 pesos. Es decir, que si son transparentes deberían bajarle 70 pesos a cada galón de gasolina, estableciéndose de forma enfática. Dígame usted si no tendrá repercusión en la economía familiar
como explica este señor Vargas, que el ama de casa está pagando 350 pesos de más en cada 5 galones de gas. En cada 5 galones de gas. Imagínese usted un cilindro de 100 galones. Bueno, en cuanto a la electricidad, ya anteriormente habíamos comentado con muchas dudas que quedan en el ambiente la salida de la planta más barata, que produce la energía más barata, la AES Andrés, dije porque cayó un rayo, como si no vivieran cayendo rayos la villa entera, y como si una planta de esa importancia, 318 megavatios, pueda ser afectada porque cayó un rayo. Se dijo en principio que era fundida, que estaba, que eso no tenía reparación, que había que mandar a diseñar una planta nueva y que eso serían 2 años sin luz, en fin. Y al ser la más barata, entonces se encarece la energía eléctrica. Nosotros dijimos, lo dijimos en este programa y lo dijimos en el día, que es raro que un rayo funde una planta de 300 y pico de megavatios. Pero si fuera así nunca habría luz, porque viven cayendo rayos. Entonces, es decir, toda la vida ha tronado, ha llovido, han caído rayos. Entonces, resulta que estando el presidente en Nueva York, que asistió para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por cierto, sobre su discurso ni vamos a comentar porque no dijo nada trascendente. Pero estando allá, ejecutivos de la empresa AES, que es una empresa de capital norteamericano, le informó que ya entraron 110 megavatios, que en noviembre van a agregar 120 megavatios más y que en febrero va a restablecer los 318 que salieron de AES Andrés, es decir, que va a haber más generación de electricidad que la que había. Lo que sucede es que cuando dijeron, ¡ay, un rayo! Eso se fundió, no embromamos. Pero inmediatamente dijeron, sí, pero ahí viene Punta Catalina, para que aplaudamos a Punta Catalina. Punta Catalina va a dar, claro que va a dar luz, claro que va a producir energía, lo que pasa es que al costo más alto del mundo. ¿Por qué? Porque una planta, por ejemplo, que se está haciendo en Brasil, de más capacidad que Punta Catalina, está saliendo por menos de la mitad que lo que nos está saliendo Punta Catalina. El robo que hay ahí, la sobrevaluación que hay ahí, los robos de la Odebrecht que hay ahí y de funcionarios y de legisladores que hay ahí, no es para que nadie aplauda. Ni modo que no haya luz. En algún momento lo encenderán. Pero lo que esperan es que digamos, ¡ay, qué bueno que lo hicieron! Ahora nos salvaron de una crisis. No, no hay tal crisis. No hay tal crisis. La crisis la hay de administración. Entonces, esa es la situación. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del campeonato de béisbol, de la dedicatoria del campeonato de béisbol y del despertar de esta sociedad. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, ¿qué crisis la del campeonato de béisbol? Comenzando por lo último, al final hubo un acto de justicia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional a Vladimir Guerrero, que ese sí que merece que le dediquen un campeonato. Y de paso quiero decir que la mayoría, no es que no le den un reconocimiento, por ejemplo, a uno que fue presidente de uno de los equipos o lo que fuera, pero eso es lo que predomina. La mayoría de los premios deberían ser a peloteros, a los héroes deportivos. La gente no va al play porque fulanito de tal es secretario del consejo del equipo tal. No, la gente va a ver a los peloteros. Y los héroes deportivos
son los que entusiasman fanáticos, los que ponen a la gente a ver la pelota, a ir al play, a seguir el béisbol. Entonces, aquí hay gente que no ha sido reconocida, a la que no se le ha dedicado un campeonato, a Pedro Martínez, a David Ortiz, y así hay muchísimos más. Yo no sé si a Julián Javier se lo dedicaron, creo que a los hermanos Aló, creo, no estoy seguro, se lo dedicaron alguna vez. A Marichal le han dedicado algún campeonato, yo no llevo esa lista. Pero no solamente debe ser a los que se destacaron en Grandes Ligas, hay peloteros que se han destacado y mucho aquí, que no fueron superestrellas en Grandes Ligas. Por ejemplo, Rafael Batista de las Estrellas Orientales, por ejemplo, Chilote Llena de las Águilas Cibaeñas. Y así hay muchísimos peloteros de diferentes equipos. Vamos a dedicar los torneos a los héroes deportivos, que hayan sido héroes deportivos y que además hayan sido personas de un comportamiento correcto, personas de buen vivir, como es el caso de Vladimir de Guerrero y como es el caso de los que he mencionado también. Entonces, me parece que eso es un acto de justicia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé de quién fue la idea de dedicarle el próximo campeonato a Leonardo Matos Berrido, quien duró 26 años siendo presidente de la liga. Pero es que el doctor Matos Berrido, que ha ocupado muchísimas funciones públicas en el país, cometió un feminicidio que quedó impune, porque esa es la otra cosa. Miren, aunque si le hubieran cantado 20 años de cárcel y los hubiera cumplido, no con eso le devolvía la vida, no con eso reparaba el daño, pero por lo menos la gente diría, bueno, pero lo condenaron y cumplió. No, es que quedó impune. Él no pagó por eso. Él mató a su esposa, que tenían, según se ha dicho, más de un año de separados, a la señora Edith Gómez, madre de sus hijos, o de varios de sus hijos. Eso sucedió, ese hecho lo cometió el 31 de octubre de 1982. Ella tenía una cita con un pretendiente, ella dejó su automóvil en el parqueo del Hotel Embajador y salió con ese señor. Él fue al parqueo del Embajador, le sacó el aire a los neumáticos del vehículo de su esposa y la esperó. Y cuando ella llegó, se encontró con que las gomas estaban vacías y de repente se encuentra con él, que tiene en la mano una pistola calibre 9 milímetros. Él la mata. Le dio incluso un disparo en la nuca. Y tras cometer ese hecho, se fue de ahí. Huyó. Entonces, él fue sometido a la justicia, pero la justicia lo descargó. ¿Saben ustedes en qué se basó el descargo? No había dudas de que él había vaciado los neumáticos del carro de su esposa. No había dudas de que él la había matado a tiros. No había dudas de que después del hecho huyó. Bueno, pues el tribunal que lo juzgó calificó el hecho como un accidente trágico. Es decir, que eso fue una obra del azar, que no hubo premeditación, que él no fue con anticipación a desinflarle las gomas, que él no le esperó, que él no le cayó a tiros y que él no escapó después de cometido el hecho. Él pasó poco tiempo cuando fue sometido a la justicia, poco tiempo preso, pero se internó en una clínica, como suele hacer el que tiene poder.
Entonces, lamentablemente, esta persona fue secretario de Educación en el gobierno de Balaguer, fue director de Migración, fue secretario sin cartera, fue presidente del IDECOP, fue administrador de Seguro San Rafael, que era del Estado y que era la principal aseguradora hace años, hace mucho tiempo de eso. Fue gerente del Banco Nacional de la Vivienda, ya eso es hace poco. Embajador en Taiwán y embajador en la Santa Sede. Hubo protestas en muchas de esas ocasiones. A la Santa Sede le mandaron protestas mujeres dominicanas y lo aceptaron como quiera. Y fue, ustedes saben qué fue también, juez titular de la Junta Central Electoral. El PLD, Juan Bosch, y el PRI, Masluta, se opusieron, pero él fue juez. Y creo que fue cuando las elecciones del 90, una de las que le tocó, porque le tocaron otras antes, cuando se le hizo el fraude a Juan Bosch. Entonces, por ejemplo, del BNB, él se pensionó con 450,000 pesos mensuales. En el BNB también tuvo lugar una operación con el nietico, con Ramfi Domínguez Trujillo, que trajo de que un proyecto para hacer viviendas modestas para personas pobres. El BNB entregó $5 millones y hasta ahora no se ha puesto un solo bloque. Las viviendas no existen. La vivienda del plan del Trujillito este. Entonces, usted ve su actitud, por ejemplo, unas declaraciones, se ha dado más de unas declaraciones a raíz de las protestas que suscitó la dedicatoria del torneo a su persona. Él declaró, textualmente dijo, lo que han dicho es muy distinto a lo que realmente ocurrió. Y me da mucha pena por la pérdida de valores en nuestra sociedad actual. La pérdida de valores, según él, es que es injusto decir que él cometió un feminicidio porque fue un accidente en las condiciones que acabo de explicar. Entonces él dice ahora que él es un padre de familia, abuelo de 23 nietos. Él es un padre de una familia incompleta porque él la descompletó. Sus hijos no tienen madre, sus nietos no tienen abuela. ¿Por qué le arrancó la vida a esa señora? Entonces él dice, palabras textuales, yo desgraciadamente me vi involucrado en un accidente. Me sometieron a la justicia y me descargaron. Sí, eso es lo mismo que pueden decir, por ejemplo, Bautista, Díaz Rúa, ese tipo de gente puede, y supongo que lo dirán en su momento también, no, a mí me descargó la justicia. ¿Verdad? En un hecho donde la premeditación está clarísima. Bueno, ya les expliqué que estuvo poco tiempo detenido, que le dieron una sentencia bastante complaciente, dizque porque se trató de un accidente trágico. El accidente sería, uno se imagina, que la pistola se desenfundó sola, que le disparó a esa señora a ella por su cuenta, que las gomas se habían vaciado también por un accidente y que él no huyó del teatro de los hechos, sino que fue un accidente también que lo sacó de ahí. 36 años después, lo ha condenado socialmente el Poder Ciudadano. Algunos dicen, ¿por qué ahora? Hay que decirles, ¿por qué no ahora? ¿Y saben por qué ahora? Entre muchas otras cosas. Porque ahora hay más conciencia de los derechos de la mujer. Ahora hay más conciencia de la igualdad entre la mujer y el hombre. Que somos dos seres humanos iguales. Para los fines de los derechos somos igualitos. Entonces, por eso ahora, y me parece que ha sido bueno lo que ha sucedido, en el sentido de que quedó claro que las cosas no son como antes.
Antes, ¿qué pasaba? Que para ocultar un hecho solamente hacía falta controlar los pocos periódicos que había, porque esa era la única forma que tenía la gente de enterarse de las cosas. Resulta que en ese tiempo no existía este aparatico. Y este aparatico es una fuente de democracia. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya no hay 2 o 3 medios de comunicación que son los emisores y la gente nada más recibe los mensajes. La gente con este aparatico también envía mensajes. Y recibe mensajes y envía mensajes. Hay los defectos que se puede suponer de eso, gente que dice cosas que no son, gente que inventa, pero la gente se va dando cuenta de qué información es confiable y cuál no lo es. Y resulta que inmediatamente se anunció que una celebración y que la dedicatoria y que todas esas cosas. Se había dicho antes, pero la gente como que no se había dado cuenta. Ahora tuvo más divulgación y enseguida hubo una reacción. Señores, que en estos días han matado a varias mujeres. Hubo un caso horrible de uno que tiró una muchacha de un 4º piso de un hotel, en fin. A cada momento estamos viendo los feminicidios. En estos días se está juzgando el caso de los Martínez, Marlon, con la muerte de Emily Peguero, el asesinato horrendo. Entonces, y hoy día se hace mucho más conciencia del derecho a la mujer, se hace mucho más conciencia de la condena al maltrato a la mujer. Bueno, ¿y qué pasó? Se levantó una nube por estos aparaticos de repudio y la Lidón tuvo que recular, tuvo que echar para atrás. Y eso es un triunfo del pueblo dominicano que demuestra el poder que tú tienes. Eso es lo que dice la 10ª. Cuando regresemos, un pie forzado, el uso de tu poder. Esta misma semana. Esta misma semana. Aquí me están corrigiendo con razón, de que yo dije que se levantó una nube y me dijeron, no, que fue una ola. Y tienes razón, pero le podemos agregar más, fue un tsunami. Y por eso, esta 10ª que dice, Lidón tuvo la ocurrencia, sin cuidado ni memoria, de una gran dedicatoria, una tremenda imprudencia. Hoy goza de más conciencia la equidad de la mujer. Y esto tú lo puedes ver. Cuando haces que tu voz truene, pruebas la fuerza que tiene el uso de tu poder. El hecho, aunque sanguinario, se quedó sin consecuencia por poderosa indulgencia que se le dio al victimario. Eso ha sido rutinario, como hemos podido ver, mas hoy ya se ve correr la indignación popular y ha tenido que probar el uso de tu poder. La gente le dijo, no, el play se queda vacío. La Lidón, viendo ese lío, enseguida reculó. Y en un instante cambió a quien va a reconocer. Eso tú lo debes ver como prueba de tu fuerza y lo bueno de que ejerzas el uso de tu poder. Esa idea tan obtusa muy pronto se derritió, pues al que te provocó lo mandaste a freír tusa. Al que por costumbre abusa, puedes hacerle saber que ya hoy no es como ayer, que el que actúa sin conciencia sufrirá la consecuencia del uso de tu poder.